Hola, ¿qué tal? Bueno, es un gusto que nos acompañen en este primer episodio del podcast In-House Marketing y tenemos un invitado súper especial que va a acompañarnos en este primer podcast, Byron Fernández. Eh, y bueno, este podcast, la idea es poder conversar un poco acerca de marketing, poder conversar un poco de negocios, poder comenzar a exponer también la carrera y la trayectoria y el conocimiento de muchos de los profesionales de marketing que guían las grandes empresas en Costa Rica y en Latinoamérica. Y por eso justamente es que hoy tenemos a Byron con nosotros. Byron, tengo el orgullo de que sea mi hermano y tiene una trayectoria profesional tremenda. Y la idea hoy es conversar un poco con él, conocer un poco de su experiencia, de sus impresiones y mucho aprender de él también, de toda la experiencia y toda la trayectoria que tiene. Entonces, sin más, quiero pedirle a Bay que se presente, nos cuente un poquito quién es él, cuál es su trayectoria en general y así damos inicio a este primer episodio de este podcast. Perfecto, perfecto. Sí, muchas gracias, Isidro. Tal vez para hablarles un poco, como lo mencionas, de la trayectoria. Bueno, he tenido el placer y el privilegio de estar en varias industrias, en la parte de B2C, en la parte de retail durante bastantes años y bastante tiempo. También estuve con temas de consumo masivo, conociendo un poco del tema de redes de pago, capilaridad de redes, tanto en Costa Rica como un cierto tiempo también en México, en la parte de la península de Yucatán. Y además de eso, también en la industria de B2B, que es una industria muy diferente a la del B2C, y en todas aplicando tanto estrategias comerciales como también estrategias de mercadeo. Entonces, esta sinergia me ha permitido conocer los dos mundos, tanto el mundo del B2C como el mundo del B2B, tanto comercialmente como en la parte de mercadeo aplicando las estrategias. Bueno, y eso es un reto muy particular porque son dos áreas de trabajo muy distintas, ¿verdad? Y generalmente la experiencia de muchos profesionales se especializa solo en una área. Y el reto de poder gestionar B2C y de gestionar también B2B es un cambio de mentalidad tremenda. Contanos tal vez un poco de los retos que ha significado como al nivel de desarrollo de habilidades tener que liderar equipos de marketing y comerciales en áreas tan distintas, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales diferencias de ser un líder de un equipo en B2B a un líder de equipo en B2C? A pesar de que son mercados muy distintos, ¿verdad? Tienen componentes eh, que los hacen similares. Bueno, en la parte de B2C uno está atendiendo clientes finales. En la parte de B2B uno está atendiendo empresas, pero básicamente en el B2B las decisiones las siguen tomando personas, ¿verdad? Y el 80% de las decisiones, aún en B2C y en B2B, son decisiones emocionales. Solo el 20%, ¿verdad? Son decisiones racionales. Básicamente nosotros lo que más, ¿verdad? Nos vamos por la emoción y al final de cuentas lo justificamos con solo un 20% de emoción. Eh, Hablando y conociendo este tema, ¿verdad? Sabemos que uno de los principales factores son los equipos comerciales o equipos de ventas. Eh, en primera tarea, lo que tiene que manejar una dirección comercial o una dirección de mercadeo es precisamente que la gente que está cara al cliente, tanto en B2B como en B2C, se la crea, ¿verdad? Ellos son los primeros oferentes, la primera cara de la empresa y en ambos lados de la ecuación tienen que creer en el producto que venden, conocer el producto que venden y uno de los puntos más importantes es la actualización profesional. ¿Por qué? Porque precisamente en la vieja escuela, quien hacía toda la labor de venta era precisamente el vendedor, tanto en B2C como en B2B.
En B2C, esa persona que llegaba bueno, ese cliente que llega al comercio y que lo atiende ese vendedor es el que hace toda la aproximación de venta y es el que hacía todo ese trabajo duro. En B2B es el vendedor que sale a la calle, el vendedor que hace prospección en frío, el que hace llamadas. Esa es la vieja escuela, que es lo que ha venido a cambiar todo el tema del preventa. Quien hace la preventa ahorita debería ser mercadeo, no debería ser comercial. Muchos colegas tienen todavía esa vieja escuela, ¿verdad? De quien hace la preventa es ventas y no. Hay que cambiar ahí un poco el chip porque ahorita quien hace la preventa es mercadeo. Y aquí es donde vienen todos los temas importantes, el tema de actualización profesional que requerimos todos como profesionales comerciales y mercadeo, porque si estudiamos las nuevas tendencias, y bueno, vos las conoces muy bien, precisamente ese onboarding lo hace mercadeo, ese nurturing, ese crecimiento, esa primera aproximación la da precisamente el marketing y no como en la vieja escuela que la daba directamente ventas o comercial. Y ahondando más ahí, porque yo creo que es un tema muy interesante, ¿verdad? Cómo ahora se mezclan las líneas entre mercadeo y comercial y el área de ventas y a nivel como de responsabilidades, ¿verdad? Creo que un reto importante en las empresas es entonces hasta dónde llegan la responsabilidad de ventas, hasta dónde llega la responsabilidad de mercadeo, qué KPIs le pido yo a marketing, qué KPIs le pido yo a ventas, ¿verdad? ¿Cómo balancear un poco esa nueva forma como de hacer marketing donde mercadeo está presente en la preventa y hasta dónde debe llegar marketing en el proceso y hasta Ujú, dónde ujú. diferenciarlo con ventas o no, ya es un solo conjunto, es solo un proceso? ¿Cómo se explora un poco ese tema? Sí, bueno, yo creo que hay que ver un funnel completo, un funnel de mercadeo que pegue y derive en un funnel comercial. Eh, Tanto mercadeo como comercial tienen que trabajar en proceso. Si por ejemplo mercadeo hace la preventa, tiene que conocer muy bien el portafolio de productos, tiene que conocer muy bien ese viaje del cliente, tiene que conocer muy bien la experiencia de ventas. Bueno, si es un producto físico, un servicio que llegue al mercado, tiene que conocer muy bien el tema de calle, la realimentación del equipo de ventas y todo lo que puede decir el equipo de ventas. Entonces yo lo veo más como un proceso, ¿verdad? Que tiene sus entradas, el proceso de ventas, el proceso comercial y tiene la salida en un cliente que compra, en un cliente satisfecho y en más importantes. Y uno de los cambios más importantes que tiene ahorita el tema comercial y el sistema comercial es que antes las empresas y los vendedores buscaban mucho esa primera venta y esa única venta. Ahorita los cambios, los modelos as a service están haciendo que los vendedores, las compañías y todo el equipo, tanto de ventas como comercial, incluso la gente que da soporte y servicio postventa, se enfoquen más en los temas de recurrencia. Ya no es esa venta, gran venta de primera vez, donde ingresan ese montón de recursos, ingresan, eh, se cierra la venta y el vendedor se olvida, no. Ahorita un servicio as a service tiene que tener ese componente de vendedor, que es más un key account manager, ¿verdad? Que lleva la cuenta y ese equipo de ventas, de mercadeo, incluso de soporte y servicio postventa que da seguimiento a ese cliente para favorecer y ese cliente y esa fidelidad de cliente que se tiene que tener en el tiempo para lograr esa vida de cliente dentro de la cuenta o del comercio. Claro, y yo creo que ahí es un reto muy nuevo al que se están enfrentando muchas empresas al empezar a gestionar marketing y ventas de una forma un poco diferente, ¿verdad? Como con tu experiencia, ¿verdad? Porque una de las cosas que creo que destaca mucho de tu perfil es la trayectoria de muchos años trabajando primero en retail y luego haciendo esta transición a otras áreas de mercado. ¿Cómo los gerentes actuales entonces pueden empezar a implementar procesos que les ayuden a identificar
ese funnel de conversión, esa nueva forma de hacer marketing y ventas, porque creo que tal vez todavía muchos se centran en una forma, ¿verdad? Un poco antigua de hacer las cosas, un poco más tradicional. Y en Costa Rica en general, creo que tenemos la coyuntura de que la tecnología llega un poco más lento, ¿verdad? De lo que llega en otros lugares. Y eso hace que los procesos también tengan que adoptarla de una forma más lenta y tal vez a nivel de herramientas tecnológicas y otras cosas, pues muchas empresas no están actualizadas. Entonces, ¿cuáles son posibles pasos o una posible ruta que pueda empezar a implementar un equipo para cambiar la visión que tiene la forma tradicional de hacer marketing? Mm. Sí, bueno, un tema que se toca mucho y que se habla mucho son los temas de la digitalización. Y a veces eso es hasta una muletilla, ¿verdad? Ahora, a veces no se tiene una digitalización real de los procesos. ¿Qué es lo que viene a hacer la digitalización? Bueno, estamos acostumbrados a temas físicos o a temas operativos que básicamente con ciertos componentes se pueden digitalizar y hacer más eficientes. Hablando de oportunidades y sinergias, el tema de la automatización de la venta es muy, muy importante. A veces se ocupan equipos de ventas de 10, 15, 20 o 30 vendedores para atender el mercado o incluso más, cientos de vendedores. Sin embargo, hay procesos donde en este periodo que marketing hace la preventa, se pueden automatizar todos los onboarding, automatizar todas las preguntas frecuentes y cuando un prospecto o un lead está listo para ser abordado por el equipo de ventas, ya casi que conoce el producto porque en ese abordaje que hace mercadeo, da todos los insights más importantes que tiene el producto, los beneficios para el cliente, que es ese funnel que comentábamos al principio, ¿verdad? Un único funnel desde la parte de mercadeo donde hay un lead scoring y una automatización que permite saber al vendedor cuando un cliente está ya dispuesto y está sensibilizado para aceptar el producto o el servicio. Entonces, para mí, el tema de la digitalización es muy importante. Una digitalización que sea consecuente con la labor de ventas, la labor de mercadeo. Ese es un punto que para mí es clave y es muy importante. Y en la labor que he realizado, tanto en B2B como en B2C, lo he visto que da grandes réditos. Por ejemplo, con una automatización que se puede hacer por alguna plataforma de mailing, se puede llegar a que un cliente baje el tiempo de conversión de meses a incluso semanas, por ejemplo. Entonces, todos estos valores agregados que nos da la automatización, la inteligencia artificial, son temas que precisamente los equipos comerciales, las gerencias comerciales y de mercadeo tienen que estar explorando y actualizándose para empezar a aplicar y a ganar sinergias dentro del proceso de ventas comercial y marketing. Claro. Ahora, tal vez retomando un poco, ¿verdad? Como la historia de evolución profesional que has tenido. Bueno, empezaste en Universal y en Ujú. Universal tenías una trayectoria tremenda de 16 años trabajando en Universal. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en retail en una de las empresas retails más importantes de Costa Rica? Y más, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, haber trabajado con Santa Claus, ¿verdad? Tantos años, genera muy buenas experiencias. Bueno, son mundos bien interesantes. La parte del retail es un mundo muy, muy, muy dinámico en que se aprende mucho. Hay temporadas muy marcadas, ¿verdad? El tema de conocer en el retail la dinámica comercial y cómo tiene que estar cambiando rápidamente una temporada escolar a una temporada navideña. En Universal yo tenía a cargo la gerencia de operaciones comerciales, desde las aperturas de nuevas tiendas hasta toda la administración de las gerencias que estaban en atención al público. Eso lo que permite es un gran conocimiento de mercado, porque al final de cuentas eh, se conoce todo el país, al final de cuentas se conoce todos los hábitos
de consumo de esas personas en cada una de las temporadas navideñas, escolares, verano, Día de la Madre, Día del Padre, y eso da un olfato de negocio muy interesante. Eh, Aprender cómo aumentar ticket promedio, cómo aumentar transacciones, y precisamente ese conocimiento ayuda mucho a la hora de establecer, por ejemplo, en el trabajo actual, temas de redes de pago, relaciones con comercios, relaciones con entidades financieras. Entonces creo que ese proceso y ese tiempo en una empresa tan importante y de tanto crecimiento como es Universal generó un bagaje y un conocimiento muy importante, aparte que es un conocimiento internacional y de modelos de negocio muy interesantes. Claro, y es que bueno, 16 años liderando un área comercial, pues forma carácter, ¿verdad? Como dicen. Pasando a Totalmente, Universal, hiciste un total. salto muy interesante también, porque pasaste como gerente comercial de Red Alo, y tal vez Red Alo suena para algunos, pero contanos un poco de qué fue Red Alo, cómo se diferenció de la transición que venías haciendo de la parte retail, porque sí es un modelo de negocios bastante diferente, ¿verdad? Contanos un poquito qué era Red Alo y cuál fue tu rol en Red Alo. Sí, bueno, ese fue un punto muy interesante y un cambio bastante importante de lo que venía haciendo en la parte de retail. Cuando se abre la telefonía en el país, hace ya varios años, alrededor de 15 años, se pasa de un modelo pospago a una interacción prepago y que precisamente empezó a cambiar con el tema de Colby antes de que entraran las marcas Claro y Movistar en su momento. Básicamente lo que empieza a hacer Redalo es a construir una red donde se pudieran hacer las recargas de los teléfonos prepago, hacer pago de servicios públicos y todos estos temas de productos digitales que se podían llevar en su momento al mercado. En el país se dio un gran crecimiento porque se pasó de un producto físico, que era la tarjeta física, que se raspaba para poder llegar y obtener productos prepago de telefonía, a digitalizar precisamente el aumento del tiempo aire. Incluso Costa Rica en estos temas es un caso de éxito porque los vecinos de Panamá siguen usando mucho la tarjeta física. Igual en Nicaragua y otras latitudes, incluso México lo trabaja de la misma forma, tiene un peso más el producto físico que el producto digital. Sin embargo, Costa Rica tiene factores importantes que permitieron un amplio crecimiento, ¿verdad?, de la telefonía prepago. Incluso también la penetración del Internet en los comercios ayudó a que se digitalizara de forma bastante rápida prepago y pago de servicios públicos en las redes de los comercios afiliados. Ahí se construyó una red nacional que precisamente fue Redalo y permitía recargar todos estos teléfonos prepago, activación de líneas prepago y el pago de servicios públicos, lo que básicamente se llama corresponsabilidad a nivel nacional. Qué interesante, porque ahí hubo un reto muy fuerte, porque ya estamos hablando de redes, y creo que en redes tal vez, y la creación de redes es uno de los puntos claves del expertise muy diferenciado que vos tenés y que has ido desarrollando, y creo que el primer gran eh, punto de contacto con la construcción de redes fue con Red Allo, y más adelante con Sonify, que creo que es interesante explorarlo también. Pero un poco con Red Allo, ¿cómo fue ese proceso para poder llegar? Porque con Red Alert llegaron prácticamente a todo el país, ¿verdad? Entonces, creo que hay un proceso ahí de capilaridad, de poder llegar a los comercios, de instalar los comercios, de captar comercios, que fue un reto tremendo. Y tal vez no sé si recordás los números de cuántos comercios afiliados tenían en cierto momento y la cantidad de clientes que manejaban, pero a nivel país fueron datos, son números bastante importantes, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Andaban por los 25.000, 30.000 comercios afiliados, desde grandes cadenas, cuentas clave, corporativas, toda la parte de supermercados, bancos, tiendas departamentales.
También se tenía cuentas intermedias, que son los negocios reconocidos en cada una de las provincias, cantones y distritos que tiene el país. Y finalmente todo lo que es el trade abierto, todos esos pequeños y medianos negocios. Eh, yo creo que uno de los valores más importantes o de los diferenciadores más importantes es también tener, bueno, una estructura, metas. El plan comercial en ese caso fue un factor fundamental porque precisamente se establecieron metas tanto por provincia, cantón, distrito y a nivel año se veían todos esos avances que se iban logrando. Tal vez uno de los factores más importantes es que era una compañía tecnológica que se comportaba como un retailer y como una compañía de consumo masivo. Entonces se usaban estrategias de la misma forma que se usaban o que se usan en consumo masivo para llegar al mercado. Por ejemplo, estrategias de espiral, donde se focalizaban los puntos más relevantes de cada cantón, cada provincia, cada distrito, cada uno de los sectores que conectaba cada cuadra, desde el parque hasta donde está, por ejemplo, la terminal de buses. Y de esa forma se empezó a construir la red y al final de cuentas, sí, efectivamente se abordó el país completo. Y ese era un trabajo de hormiga, ¿verdad? Era ir a cada comercio, el vendedor hacía la gestión de venta en cada comercio y luego iba al comercio de la par y así iba haciendo este proceso de capilaridad en todo alrededor de los principales puntos eh, de cada ciudad, ¿verdad? Era un poco así como lo trabajaban. Sí, correcto. Habían equipos de ventas, básicamente habían coordinadores de zona a nivel de provincias y se tenían encargados en cada una de las, básicamente a nivel de zona regional, algunos cantones importantes, sectores importantes, y se tenían equipos también de trade marketing que hacían todo el tema de eventos en puntos de venta. Y además de eso se tenía todo el tema de mercadeo que, bueno, en este caso el telco apoyaba en todo ese tema para poder llegar con el mercadeo a básicamente a país y hacer la labor nosotros como distribuidores en ese momento a cada uno de los comercios y trabajar cada distrito, cada cantón y cada provincia. Interesante, sí, una empresa que hizo algo muy diferenciado, siendo muy tecnológica, pero con un enfoque de retail. Correcto, correcto. Y después de ahí, pues viene un cambio bastante interesante porque ahí es donde ya haces una transición a B2B, ¿verdad? Y empezás a trabajar con CFS y tal vez contanos un poquito de CFS y qué fue en cambio, porque fue un cambio bastante radical en un mercado muy distinto a los que venías trabajando anteriormente. Sí, sí, correcto. Bueno, ahí el tema con CFS es un tema muy interesante porque básicamente es una compañía que genera todos los temas eléctricos especializados, atiende mercados nacionales y mercados internacionales, es especialización eléctrica y energías limpias y renovables. Tal vez el principal valor que en ese momento vieron en mí fue el tema del desarrollo comercial y desarrollo mercadológico. Empezamos a trabajar precisamente los temas de digitalización de la venta, se establecieron todo un plan comercial y cómo se podían potenciar esos ingenieros que hacían la labor de venta. Ahí fue donde aplicamos ciertas automatizaciones donde el equipo de ventas o 10 vendedores, porque precisamente tenía automatizaciones donde hacía todo el proceso de preventa y cuando un cliente estaba listo para convertir, era cuando llegaba a un scoring o a un lead scoring que nos daba la plataforma en ese momento de un 20, 25, 30% y ya entraba en interacción el vendedor. Tomamos mucho o se tomó mucho en ese momento precisamente de que las decisiones las siguen tomando las personas, ¿verdad? Ese 80-20 que se maneja 80% emocional y 20%
que se ampara en los temas racionales, solo que se trabajaba directamente desde el tema especializado, el tema B2B. Alguien no le pone una firma a un contrato de varios millones de dólares si no se siente seguro de que el acompañamiento, el respaldo, el soporte, la empresa que le está dando también el soporte en vender esos equipos o ese servicio no lo va a respaldar en el tiempo. Entonces ahí atacábamos el tema racional y básicamente con ciertas automatizaciones trabajamos todos los temas emocionales. Entonces fue un paso muy interesante y una industria muy interesante, a pesar de que no soy ingeniero eléctrico, ¿verdad? Tuve que conocer toda la rama completa, tuve que conocer y especializarme en ciertos temas, porque no podía vender algo con lo que no tenía conocimiento y ahí el gran valor de los ingenieros y fue hacer sinergias para conocer todos esos equipos especializados en el corto tiempo, elaborar casos de éxito, formas, tanto con videos, con casos de éxito, con ebooks, con webinars, y ahí se empezaron a aplicar varios temas de preventa, de mercadeo, que empezaron a ayudar muchísimo a elevar ventas y tener una mejor forma de llegada al mercado. Precisamente ese proceso coincidió con una parte de la pandemia y nos ayudó mucho estar en ese momento automatizados porque nadie daba reuniones presenciales. Entonces la labor de venta automatizada y esa preventa automatizada empezó a ayudar muchísimo en ese funnel de conversión para lograr los resultados que en ese momento otras empresas no estaban teniendo por el tema de la pandemia. Bueno, y ahí yo creo que es que ataca de nuevo el tema de la automatización, digitalización de procesos, ¿verdad? Y un poco el apoyo de la tecnología en la implementación de, de procesos comerciales. Y eso nos acerca un poquito más a la empresa en la que estás actualmente como director comercial, que es Sonify. Y también es de nuevo un cambio interesante. Y yo creo que una pregunta que podemos ver más adelante es cómo uno construye un perfil profesional que le permita adaptarse de una forma tan maleable a empresas tan distintas, ¿verdad? Porque ahorita estás en Sonify y Sonify es un startup en tecnología, pero no solamente en tecnología, sino que es un fintech que particularmente es también una red y es tanto B2C como B2B, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito de cómo llegaste a Sonify y qué es Sonify y cuál es tu labor dentro de Sonify, dentro de una empresa tecnológica de alta tecnología y en un mercado tan interesante como los mercados financieros. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un cambio bien interesante a través del tiempo. Tal vez insistir en el tema de actualización profesional. Un gerente comercial, director comercial, gerente de mercadeo, director de mercadeo, coordinador, jefe, debería estar siempre actualizándose constantemente con un tema importante a través del tiempo es que me he venido actualizando, ¿verdad? El mercadeo tradicional ya no funciona. Ahorita, con los cambios que han habido del mercadeo digital, los funnels de conversión, manejar temas de diferentes tipos de mercadeo, el mercadeo de paga, el mercadeo no paga, cómo posicionarse, cómo poder llevar una campaña y hacer, por ejemplo, temas de retargeting, hacer temas de nurturing, o sea, dar a conocer el producto a un cliente potencial, tanto en B2B o en B2C, con las nuevas tecnologías, eso es primordial. Y para hablar un poco del tema con Sunify, bueno, es la experiencia tal vez resumida de varios tipos de cliente, porque en Sunify lo que estamos es digitalizando el sistema financiero en una sola aplicación. Aquí damos servicios a B2C porque es el usuario final o cliente final que llega a comprar en un comercio, que nosotros atendemos comercios de forma B2B y entidades financieras
también B2B. Entonces tenemos los tres componentes. B2C con los usuarios que se digitalizan en la plataforma. Ellos llegan a pagar en un código QR que está colocado en los comercios y digitalizan precisamente sus cuentas con la entidad financiera que tienen relación y la digitalizan en la aplicación. Entonces hay una relación también con las entidades financieras y un proceso de financieras, comercios y usuarios. Dicho esto, ¿verdad? Es atender los tres componentes que había venido atendiendo en el tiempo y el conocimiento del tiempo. Muchas veces en las reuniones con los retailers, yo les digo que he estado del otro lado del mostrador, entonces conozco bien sus necesidades, conozco bien la importancia de los factores con que se mide el retail, importancia de crecer en tiquete promedio, importancia de crecer en transacciones, importancia de crecer en recurrencia, en planes de fidelidad. Y cuando empiezo a conocer a las entidades financieras, vemos que pega perfectamente con la ecuación porque a la entidad financiera le interesa aumentar el uso de sus cuentas, que la gente tenga recurrencia, que tenga un alto uso en los comercios afiliados, que tenga fidelidad de la entidad financiera y que además de eso cuente con beneficios para aplicar a sus usuarios. ¿Y al usuario qué le interesa? Bueno, hacer el proceso de pago seguro, fácil y rápido. Entonces, todos estos componentes permiten esa ecuación o cerrar esa ecuación y la experiencia de haber estado en retail, la experiencia de haber estado en B2B y la experiencia de también tocar puntos como consumo masificado son los que vienen a reflejarse aquí y los plasmo en los planes comerciales que año a año se están haciendo con Solify. Claro. Con Sonify y con las características que tiene, ¿qué es especialmente retador? Y cuáles son los retos, digamos, que enfrentas vos como gerente comercial? ¿Y cómo estás superando esos retos? Correcto, bueno, hay retos importantes, ¿verdad? Somos una tercera red muy similar a Visa o a Mastercard. Visa y Mastercard tienen años de estar posicionados mundialmente, ¿verdad? Es un tema importante y hay que empezar a crecer en participación de mercado, hay que empezar a crecer en comercios, hay que empezar a crecer en entidades financieras, entonces dar a conocer un producto nuevo o un servicio nuevo, eso no es fácil, ¿verdad? Aquí es donde precisamente el tema de mercadeo, mercadeo dirigido, mercadeo B2B, aquí hablamos de temas como el ABM, el Account Based Marketing, ¿verdad? Donde se hace mercadeo directamente a cuentas, a entidades financieras o mercadeo directamente a comercios es fundamental. No trabajarlo como un tema del inbound marketing, que es el que se hace para B2B, sino un mercadeo más especializado. Ahí es fundamental el tema de las automatizaciones, es un reto donde se pueda potenciar esa llegada a mercado, ese conocimiento tanto de las entidades financieras como de los comercios, ese abordaje que se logra para después de tener ese abordaje ya empezar a sumar usuarios. Es un tema muy importante y muy interesante porque es como, ¿qué es primero, verdad? ¿El huevo o la gallina? Hay que tener comercios para que los usuarios puedan llegar y comprar en esos comercios, pero hay que tener usuarios para que los comercios sean atractivos para esa red. Y aparte de eso hay que tener entidades financieras para que puedan tener sus usuarios y puedan afiliarse también a la red e impulsen con beneficios, con descuentos, con cashback. Entonces, es una balanza que hay que manejar entre usuarios, comercios y entidades financieras. Tal vez ese es el principal reto de llevar la relación con las tres aristas de negocio. Claro. Sí, y es que realmente construir una red tan compleja y tan grande requiere que las tres cosas vayan creciendo, ¿verdad? Al unísono. No nos sirve la red solo de usuarios si no hay comercios para que puedan ir a pagar. Si no hay suficientes comercios, para los usuarios no es lo suficientemente atractivo. Y sin las entidades financieras, hay un jugador ahí que estaría faltando. Entonces, es muy interesante porque toca estar diseñando planes comerciales diferentes para cada área. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo
¿Hay un plan comercial de adquisición distinto para cada área? ¿Es un plan comercial unificado? ¿Cómo manejan la parte estratégica? Si es un único plan comercial que viene directamente relacionado al plan estratégico de empresa. Yo creo que es uno de los valores más importantes tener ese documento que guía en relación al plan estratégico de compañía que establece en este caso el CEO de la empresa y que se desprenden varios planes también operativos que terminan siendo actividades y terminan siendo otras tareas precisamente para lograr los objetivos. Dentro de ese plan comercial se ve cada uno de los perfiles de comercios o hablemos tal vez de esos buyer persona, ¿verdad? Buyer persona comercial, buyer persona entidad financiera y buyer persona usuario y el sistema de abordaje para cada uno de ellos, tanto a nivel de mercadeo como también a nivel de portafolio de productos, porque hay un portafolio de productos diseñado para cada uno de ellos. No son las mismas necesidades que tiene la entidad financiera que las que tiene un comercio, ni las mismas necesidades que tiene un usuario. Entonces, por ahí también es un trabajo bien elaborado para mapear todo ese viaje del cliente, ¿verdad? El cliente entidad financiera, cliente comercial, hablamos de comercios y cliente usuario final de la app. Claro. Y bueno, hay una característica también interesante porque al estar rodeado de estas tres aristas, creo que también vos tenés una visión del mercado y un conocimiento del mercado muy diferente al que tal vez la mayoría de profesionales tienen, porque estás en un contacto muy diverso, ¿verdad? Con cliente final, con B2B, con entidades financieras. ¿Cómo es la evolución del comercio minorista y la evolución de los comercios en general en Costa Rica para este año que está iniciando con los retos y los cambios que está trayendo desde la inteligencia artificial hasta la digitalización? ¿Cómo ves la perspectiva para este 2024 y cuáles crees que son los grandes retos que están enfrentando las empresas y cuáles son posibles formas de ir afrontando estos retos? ¿Cuál es tu recomendación a los gerentes que están liderando ahorita los esfuerzos comerciales en empresas en el país? Ujú. Yo creo que hay algo muy marcado que fue la pandemia que lo cambió todo. Eh, bueno, hay temas importantes en la parte de digitalización y la parte de eficiencias. Si hablamos del tema del pago, estas generaciones que estamos viviendo, estas son las últimas generaciones que van a usar la tarjeta física para pagar en los diferentes comercios. No solo el pago presencial, ya lo hemos visto, el crecimiento que ha tenido el pago en línea, y también hay factores importantes que todavía se siguen marcando. El teletrabajo todavía sigue siendo un tema importante que todavía lo tienen empresas y creo que cada vez se va a seguir cultivando el tema de teletrabajo que viene a generar a los comercios. Bueno, trabajo y salía en su hora de almuerzo, iba y comía a un restaurante los 5 días de la semana o 3 días de la semana. Puede ser que esté haciendo teletrabajo toda la semana y ya no consuma en ese restaurante. Eh, el restaurante va a haber baja en cantidad de personas. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que ser más visible para los clientes potenciales que están en esa zona. Hay que aprovechar. Las grandes cadenas se especializan en toda su cantidad de clientes. Sin embargo, el mercadeo local lo dejan un poco de lado. Hay algunas que lo aprovechan muy bien, otras no. Y actividades como descuentos focalizados, cashback focalizado para cierto tipo de clientes, planes de lealtad, recurrencia en área de influencia, es un tema que deberían aprovechar un poco más las empresas y plataformas como las nuestras también les pueden potenciar y ayudar a que aumenten. Esto hablando de los grandes y medianos negocios. Si hablamos de los pequeños negocios, herramientas de digitalización
Hablo en este caso de la herramienta nuestra. Pueden poner a competir un abastecedor o una pulpería con los mismos sistemas que tienen las grandes cadenas. Por ejemplo, un plan de lealtad lo puede tener una pulpería o un abastecedor con nosotros y dar un cashback por compra. Entonces, esto lo que le permite a estos pequeños y medianos negocios es poder tener beneficios de planes de lealtad que tienen las grandes cadenas. Entonces aquí los metemos al juego de la digitalización y que puedan tener las mismas herramientas y opciones que tienen las grandes cadenas. Retos importantes, bueno, hay mucho ruido publicitario, ¿verdad? El tema del inbound marketing lo hablábamos, ¿verdad? Es como salir a tirar una red en el mar y pueden salir peces pequeñitos, peces grandes, no queremos. Sin embargo, el ABM, el Account-Based Marketing, el mercadeo dirigido, ya las plataformas de digitalización como las nuestras y que tienen relación directa con entidades financieras, que son las personas económicamente activas, pueden tener y disfrutar beneficios de hacer relaciones directamente con estas entidades financieras y los comercios pueden empezar a ver cosas muy diferentes haciendo un mercadeo más dirigido, un mercadeo incluso que se puede manejar con temas de retargeting. Sabemos que la persona no compra a la primera, solo el 90-95% de las personas compra a la primera exposición de publicidad y esos son estudios que están cuantificados y están relacionados. Para que un cliente compre tiene que tener más exposición, entonces al final de cuentas temas como notificaciones al celular, mailing y publicidad de retargeting, no inbound, sino más bien de retargeting, pueden ayudar a la empresa a aumentar su ticket promedio, aumentar clientes, aumentar ventas, aumentar recurrencia y aumentar lo que quieren todos los comercios, que ese es lifetime value, esa vida de ese cliente en el comercio. Claro. Y creo que ahí viene a acercarse a un reto que creo que también es muy importante en las empresas y es cómo balancear un poco los resultados de corto plazo con los resultados de largo plazo, ¿verdad? Y cómo, cómo balanceamos qué queremos ya a nivel de resultados y qué le exigimos a los equipos a nivel de resultados y cuáles son las metas comerciales a nivel de resultados ya versus la construcción de marca, lo que podemos hacer en el futuro, lo que estamos dejando de, lo que queremos construir más allá. ¿Cómo balanceamos un poco eso en el contexto en el que nos estás hablando de competitividad? Tal vez uno de los valores más importantes de trabajar en una fintech es precisamente el tema de iterar, ¿verdad? De hacer esas pruebas A/B, esa iteración de qué funciona, de qué no funciona, de qué funciona en pequeño para poder proyectarlo y masificarlo. Creo que a nivel de corto plazo, cada vez hay que hacer más pruebas a nivel empresarial, hay que hacer más estrategias testing, ¿verdad? Esas pruebas A/B y proyectarlas en el tiempo. Si algo no funciona, desecharlo rápidamente, iterar, modificar y volver a manejarlo. Ahora, no cabe duda de que estrategias, por ejemplo, como la ABM, tiene que tener un tema de construcción en el tiempo. Hay que trabajar contenido de valor, hay que hacer toda una estrategia de alimentación, de nurturing de ese cliente. Entonces sí creo que el tiempo es un tema importante. Lo que sí es que se han parado mucho al tema de datos, de información, porque básicamente si tenemos datos rápidos de una pequeña población o de un grupo, de un cohorte de clientes, podemos proyectar esos pequeños resultados a toda una masa crítica de clientes y ver potenciales de negocio y estructurar ese potencial de negocio en el tiempo, poner metas y ir viendo crecimientos mes a mes. Entonces sí es un proceso de tal vez resultados en pequeño de corto plazo que se puedan proyectar a largo plazo y que se puedan estar midiendo con KPIs en el tiempo, de forma acertada en el tiempo. Ahora, bueno, enfrentar todos estos retos requiere personas, requiere equipo. Eh,
Creo que una de las características que tenés como gerente es que uno de tus preceptos en general es maximizar el potencial de las personas y liberar el máximo potencial de las personas y de las personas que trabajan con vos y tu equipo. ¿Cómo es ese proceso para vos? ¿Cómo trabajas con tu equipo para poderlos llevar a dar su máximo potencial? ¿Cómo tener equipos de alto rendimiento que generen resultados? ¿Cómo administrar esos recursos humanos que son los que al final del día ejecutan la estrategia? Sí, creo que la función de liderazgo para posiciones de gerencias de mercadeo, comercial, direcciones, es muy importante. Eh, la dirección, la gerencia no tiene que estar metida en la operatividad, no tiene que estar metido en el día a día, porque si no, no puede ver las estrategias a futuro, no tiene tiempo de pensar. He hablado con muchos colegas gerentes y terminan tan metidos en la operatividad que se vuelven un bombero, solo apagando incendios y no pueden ver el bosque completo, ¿verdad? Entonces, desarrollar equipos es muy importante, tener una delegación eficaz es muy importante y lograr tener líderes, como dice el libro, ¿verdad? Líderes sin cargo en todas las áreas es importante. Eh, la cultura de la organización, eso es fundamental, rodearse de personas que puedan hacer que las cosas sucedan, como dice Franklin Covey, ¿verdad? Comenzar con el fin en la mente es muy importante y trasladarle eso al equipo. Tener personas que hagan que las cosas sucedan es muy valioso. Uno de los temas que se tiene que evitar a nivel gerencial es la delegación hacia arriba. Uno de los principales problemas que existe en la gerencia, debe haber una delegación eficaz para que las personas que están trabajando directamente en esa área, en ese departamento o en esa empresa, tengan capacidad para resolver y que lleguen los casos donde esta persona únicamente no puede resolver y ocupen un acompañamiento, ocupen un coaching, ocupen un asesoramiento para poder resolver y en siguientes ocasiones puedan tomar eso como experiencia para resolver ellos directamente, es fundamental. Entonces, para ser como muy concreto, se requiere una delegación eficaz por parte del director, el gerente o la persona que esté a cargo de esa área, esa empresa, y rodearse de personas que hagan que las cosas sucedan. Otro punto muy importante es rendir cuentas. Eso es muy importante para llevar los procesos de organización y hacer que las cosas funcionen y sucedan. Una frase que me llama mucho la atención que pronuncias es el líder sin cargo, ¿verdad? ¿Qué es un líder sin cargo? Te explícanos un poquito más ese concepto que me llamó mucho la atención. Sí, eso es un libro de Robin Sharma, ¿verdad? Donde precisamente lo que dice es que usted no necesita tener un cargo para ser un líder en las diferentes organizaciones. Hablamos de organizaciones de gobierno, organizaciones privadas, organizaciones sin fines de lucro, etcétera. Pensamos que las personas que tienen que llevar las empresas son todas las personas que tienen un puesto de dirección y en realidad lo que promulga este libro y lo que promulga Robin Sharma es que hay muchas personas en las organizaciones que hacen que las organizaciones caminen y no necesariamente tienen una dirección o tienen un cargo. Entonces, esta persona que es un líder sin cargo es la persona que hace que las cosas sucedan, que es la cara de la organización ante el cliente, que es una persona que se siente apreciada también por la organización. Es un tema de dar y dar, ¿verdad? Y es una persona que también la organización le retribuye, capacita, empodera para que pueda tomar decisiones. Hay es que no tienen cargo, que son líderes sin cargo en la organización, le quitan muchísimo peso del trabajo operativo, en este caso una gerencia o una dirección para que pueda especializarse en lo estratégico. Y ahí tener ese rol es vital. Ahora, ¿cómo se consigue? ¿Esa gente se consigue, se contrata o se forma? Bueno, las tres.
¿Por qué? Porque, bueno, hay temas que uno puede comprar conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, en mi caso, hay personas con que he trabajado en otras empresas y forman parte de mis equipos y han formado parte de mis equipos. Entonces son personas que entran ya haciendo, conocen el sistema de trabajo y nada más uno les dice qué tiene que hacer, pone los parámetros, marca la cancha y ya esa persona empieza a funcionar y a anotar goles de la noche a la mañana. Entonces, eso es comprar conocimiento. Son personas que ya uno conoce y se puede traer o expertise, que tienen expertise en el mercado y uno puede traerse. Hay otro tipo de persona también que tiene las habilidades, ¿verdad? Tanto habilidades blandas como habilidades de conocimiento técnico que uno puede determinar, puede ver y empiece a rendir. Estas llevan un poquito más de tiempo, requieren un acompañamiento constante, pero uno las puede desarrollar. Y también, bueno, hay personas que uno puede nivelar en estos procesos. Entonces, los tres factores, ¿verdad? Se consiguen, uno puede comprarlas o robárselas en este caso del mercado, puede desarrollarlas también. Hablando un poco más personal, ¿cómo definís vos el éxito profesional y personal? Y en qué etapa de ese proceso de éxito te sentís con tu trayectoria y lo que estás haciendo actualmente? Para mí el éxito profesional tiene que ver con sentirse satisfecho con lo que uno hace y que lo que uno hace sea coherente con lo que uno dice. Eh, entonces ese es un punto fundamental. He tenido la gran bendición de que en todos mis trabajos me he sentido muy satisfecho, me gusta lo que hago. Tal vez el tema con Sunify, lo que me gusta más de este proceso es que puedo aplicar los conocimientos que he tenido en retail, los conocimientos que he generado en redes de pago de consumo masivo y capilaridad, y también el conocimiento que adquirí en la parte de B2B. Entonces, al nivel de trabajarlo es emocionante y a nivel de trabajo también se facilita porque ese conocimiento se operativiza de forma muy rápida. Entonces, otro punto interesante, ¿verdad? Es el tema del Ikigai, que uno siente que todos esos factores, ¿verdad? Llegan a confluir en un propósito y que ese propósito uno lo haga sentir satisfecho, que ese conocimiento, esa pasión y además de eso, lo que a uno le gusta hacer confluye en ese centro y siento que en este momento todo eso está confluyendo y me hace sentir bastante satisfecho. ¿Qué pasiones o intereses te motivan? ¿Y cómo influye en tu vida profesional actualmente? ¿Qué hace Byron más allá de solo el trabajo y el equipo de liderazgo? Sí, bueno, tal vez la capacidad de logro o el logro es algo que me llena, que es importante. Yo creo que es una de las cosas que más me satisface. También el crecimiento de las personas que trabajan conmigo. Por ejemplo, ya hay personas que están surgiendo en la organización y que están escalando a nivel de la organización. Yo considero que uno de los temas de liderazgo importante es generar otros líderes y ya, bueno, lo he visto en otras empresas que he laborado y ya lo he estado viendo ahorita con algunas de las personas que están trabajando conmigo. Eso también me satisface. Temas que me gusta mucho leer y escuchar, por ejemplo, audiolibros. Entonces, fuera de todo el tema, en ciertos tiempos que tengo, sí leo mucho. Y aparte de eso, trato de ir concentrando ese conocimiento. No leo tanto ni novela ni otro tipo de lectura, sino básicamente temas de liderazgo, de administración. Y me he enfocado mucho también en el tema del cerebro y cómo las habilidades blandas, incluso en estos nuevos tiempos donde la inteligencia artificial se vuelve algo tan importante, las personas que tienen un alto
nivel de inteligencia emocional van a diferenciarse en tiempos que las inteligencias artificiales van a empezar a hacer todos los trabajos recurrentes y monótonos. Entonces, creo que todos estos temas me llenan y en los tiempos esos que tengo, el estar cosechando conocimiento también me interesa bastante. Claro, es súper interesante. Sí, sí, el reto que ahora se viene con el tema de la inteligencia artificial, y creo que es el tema del momento, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Eh, de hecho, quiero aprovechar para preguntarte, cuál es tu impresión en general acerca de la inteligencia artificial? ¿Ya la estás incorporando en tu vida laboral, en tu vida diaria? ¿Y qué ves a futuro en la inteligencia artificial y cómo puede impactar las organizaciones? Sí, 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 correcto. Bueno, lo que más uso de las inteligencias artificiales es ChatGPT. Eh, yo considero que es como ponerse un brazo biónico, una pierna biónica, ¿verdad? Y la mitad del cerebro y cara y ojo biónico. ¿Por qué? Porque potencia demasiado. Eh, por ahí lo escuché una vez de un amigo que es experto en temas de digitalización y nuevas tecnologías, que es Rogelio. Rogelio decía, mire, elimine Netflix o elimine otra plataforma y empiece a pagar ChatGPT. Desde que escuché ese tema con Rogelio lo estoy haciendo y he visto aumentar mi capacidad en un 25 o un 30% a la hora de usarlo. Incluso lo he usado de forma importante en ciertas labores, abordajes. Uno de los prompts ahí importantes que hay en ChatGPT lo uso mucho, que es el de negociador. Le da a uno una apertura menciones para anticipar restricciones, ayuda muchísimo. Incluso hay plataformas de las que nosotros usamos que ya también manejan los temas de inteligencia artificial para comparar Face ID con otros temas. Entonces creo que es un potencial muy interesante, es algo que no tenemos que abordarlo con temor, sino más bien tratar de abordarlo de la forma más rápida posible a nivel de las organizaciones y va a ser un elemento diferenciador. Compartirlo también con las personas que trabajan con nosotros. A nivel administrativo lo he compartido con varias personas que trabajan con nosotros a nivel administrativo y hemos visto que acorta tiempos para generar cartas, generar algún documento, revisiones de documentales, acortan los tiempos de forma muy importantes para esas labores repetitivas y labores que devengan tiempos ahí muertos que uno puede aprovechar de otra forma más estratégica. Sí, sí, es impresionante las cosas que uno puede hacer y solamente va a verlas seguir evolucionando y cambiando. Yo creo que ahí es donde es tan importante no solamente uno estar al día y capacitarse, sino que tu equipo de trabajo esté al día y capacitado porque eso al final termina permeando la productividad de todo el equipo y de toda la compañía, ¿verdad? Ya una compañía que no empiece a implementar estrategias y herramientas de inteligencia artificial. Y creo que tal vez eso es uno de los retos importantes en las empresas más tradicionales en Latinoamérica, que a veces la adopción de la tecnología es un poco lenta. Eh, Correcto. un poco igual dentro del ámbito más personal, me gustaría preguntarte cómo te ves vos en los próximos 5 años, cuáles son tus retos a futuro, cómo inicias este año y hacia dónde estás trabajando. Correcto. Bueno, a nivel profesional, a nivel de empresa, sí veo un crecimiento fuerte e importante en lo que estoy haciendo. Incluso hay un tema de internacionalización de la plataforma que veo en un mediano plazo, eh, que me parece muy retador y muy interesante. A nivel De Sonify, personal, ¿no? correcto, correcto, a nivel de Sunify. A nivel personal, cada vez estoy explorando más los temas. Bueno, precisamente por eso me certifiqué como coach. Me gusta mucho desarrollar el tema de personas.
hablar con las personas, como lo mencionábamos, tratar de llevar esas personas al máximo potencial, que en realidad todas las personas son diamantes en bruto. Básicamente uno lo que hace es acompañarlas y ayudar a que se pulan. Esa parte me ha interesado bastante, sigo explorando bastante los temas de la inteligencia emocional, los temas del desarrollo cerebral y cómo precisamente algo muy interesante que pesa más en una persona la inteligencia emocional que precisamente la inteligencia en el IC, ¿verdad? El coeficiente intelectual pesa más el tema de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque básicamente la inteligencia emocional lo que permite es que esa persona siga, esa persona esté motivada, esa persona no se defraude, siga adelante. Entonces lo sigo trabajando y a futuro, en unos años también veo fortaleciendo esa parte de coaching y de acompañamiento con las personas y como lo decía a nivel profesional, ver la internacionalización de Sunify en otras latitudes y crecimiento en otras latitudes. Me parece que anda por ahí el tema de los próximos 5 años y complementar todavía más la plataforma con temas de inteligencia artificial y además de eso, volverla una plataforma que permita hacer ese mercadeo adicional que no se puede hacer tanto ni con Facebook ni con ads, que es ese mercadeo ABM dirigido a cuentas, porque básicamente las entidades financieras ya tienen a todos los usuarios y si logramos que le lleguen esas notificaciones directas, esos mailing directos, vamos a convertirnos en una tercera forma, aparte de Facebook, WhatsApp y ads, de poder hacer mercadeo dirigido en los ecosistemas que estemos y en las regiones que estemos. Interesantísimo, claro. Sí, puede ser un canal más para los comercios para llegar a los clientes. Correcto. ¿Y qué consejo le darías vos con tu experiencia a dos tipos de profesional de marketing, ¿verdad? El podcast se centra mucho en marketing in-house, en el marketing que se realiza dentro de las empresas. Entonces, ¿qué consejo le darías a un nuevo gerente que está empezando en un rol de marketing, sea comercial, un gerente comercial o un gerente de marketing, un nuevo gerente? ¿Cuál es un consejo? ¿Cuál sería tu consejo para una persona que está empezando como gerente y como líder de equipos? Bueno, en primer lugar, que lea 2 libros, que lea El Ejecutivo al Minuto. ¿Por qué? Porque ese libro le va a enseñar, bueno, que lo lea, que lo resuma y que lo aplique, que lo haga, que lo lea en compañía de ChatGPT para que le pueda hacer un resumen y una estructura y le dé un modelo a seguir cómo estructurarse gerencialmente. ¿Por qué? Porque le va a enseñar cómo centrarse en lo verdaderamente importante, cómo hacer una delegación eficaz, cómo va al minuto y que se le quite un miedo que tenemos muy fuerte los latinos de hablar las cosas directamente como son. Cuando una persona se ha equivocado, decírselo directamente y sin rodeos. Cuando una persona ha hecho las cosas bien, decírselo directamente y sin rodeos. Es algo, una deficiencia que tenemos los latinos, que no lo tienen en otras latitudes. Y a permitirse tiempos para pensar. Un gerente, un CEO, un director tiene que tener tiempo para ver por la ventana de su oficina y poder ver las estrategias que ha estado pasando en el mercado, afinar la nariz de mercado, afinar los oídos. Incluso hay algo que consume mucho tiempo que no permite que un gerente, un director, un CEO salga al mercado. Y precisamente hay que gastar suelas, hay que conocer el mercado, hay que visitar a los clientes, hay que escuchar a los clientes. Y el trabajo de oficina, la parálisis por análisis consume mucho. Entonces es importante no meterse en el torbellino, como lo menciona Franklin Covey, abstraerse de la que pueda
atender el torbellino para que ese CEO, ese gerente, ese director, coordinador, jefe, como se llame, pueda atender ciertos temas estratégicos. En segundo lugar, recomendarle que se lea también Tragues ese sapo de Brian Tracy. ¿Por qué? Porque a veces cerebralmente, y para volver al tema del cerebro, nos vamos por labores solo lo que nos gusta y no trabajamos, por ejemplo, temas estratégicos porque nos da pereza o nos parece tedioso poner las estrategias por escrito. Tratamos de centrarnos en el día a día, en entrar a resolver y no tomamos tiempo para planificar. Este libro lo que le va a ayudar a ese gerente nuevo, a ese director nuevo, a ese nuevo CEO o que tenga mucho tiempo en su cargo o en su puesto, es a centrarse en lo verdaderamente importante, en centrarse en ese 80-20, en ese 20% de acciones que van a generar el 80% de resultados y no irse a las pequeñas ramas, sino ver el bosque completo. Y para terminar, la actualización profesional es muy importante. Ver las nuevas tendencias. Si hablamos de un mercadólogo, tiene que saber que ya las 4Ps no es exactamente lo que está más en boga. Tiene que conocer ciertos modelos, como que ya se usa el SIVA, por ejemplo, para vender lo que son servicios y conceptos completos, ¿verdad? Donde se habla de solución, donde se habla de interés, donde se habla de valor, donde se habla de accesibilidad, que pega perfectamente con las 4Ps, pero es una evolución también de las 4Ps. Cómo se complementa esto también con modelos como el AITA, que sabemos que también son modelos que han evolucionado de la parte del mercadeo. Ver estructuras ágiles, trabajar en desarrollar estructuras ágiles, conocer de modelos como de la propuesta de valor, cómo montar un Kanban, por ejemplo, de propuesta de valor, cómo conocer el buyer persona, llevar la propuesta de valor al cliente. Entonces, todos estos conceptos y estos nuevos desarrollos de evolución son importantes para este nuevo gerente o este gerente tradicional que quiere aprender a manejar su empresa diferente. En la parte de mercadeo y en la parte de agencias, yo creo que a nivel de organizaciones cada vez vamos a ver más organizaciones que tienen sus agencias de mercadeo in-house. El mercadeo se está volviendo una parte del core empresarial, incluso está evolucionando al tema del grow marketing o el grow hacking, y es ese componente de cómo yo convierto ese mercadeo de tradicional, ese trade marketing o ese mercadeo también tradicional o incluso ese mercadeo de guerrilla, cómo lo apalanco yo con datos, cómo lo apalanco con digitalización y cómo obtengo datos en tiempo real de las acciones que yo estoy aplicando en el mercado puedan verse digitalizadas y puedan verse en KPIs. Entonces creo que estamos viviendo una excelente época para cambiar el chip y bueno, esas viejas prácticas o esa vieja escuela que todos conocíamos, o en mi caso, la vieja escuela que utilizaba, cómo ha venido evolucionando con el tiempo y cómo esas acciones viejitas, ¿verdad? Ya no funcionan y no sirven si no se actualizan, se digitalizan y se convierten con las nuevas herramientas de digitalización y no solo herramientas de digitalización, sino herramientas de llegada al mercado y cómo han cambiado los conceptos de mercadeo tradicional a los nuevos conceptos de marketing y comercial. Y llevarse ese tema, que ahorita quien hace la preventa ya no es comercial, ya no es ventas. Quien hace la preventa es directamente la parte de mercadeo y entrega esos leads con conocimiento de producto, con conocimiento de servicio, directamente ya cocinados al área comercial y el área comercial hace esa conversión de ese cliente. Sin embargo, hay un asterisco importante que es el acompañamiento de ese cliente, tanto a nivel de proceso de venta como a nivel de proceso de postventa y de soporte. Ya las compañías de venta una vez están desapareciendo. Yo creo que los modelos de recurrencia y los modelos
as a service son los que están reinando, los que van a reinar, y aparte de eso son los modelos que van a permitir que las compañías ganen en el tiempo. Y ahí vuelvo a lo que vos mencionaste, Isidro, los proyectos de largo plazo. Ya no se puede ver una venta en el corto plazo, se tiene que ver una venta en el largo plazo, en el plazo recurrente, en el plazo de servicio y en el plazo de recurrencia y acompañamiento del cliente. Un tema muy importante que tal vez no mencioné, que es una recomendación muy importante para los gerentes, para los CEOs, es que lo más importante son las personas. La pandemia nos lo enseñó, o sea, una empresa puede desaparecer físicamente, puede quitar las paredes, puede irse a trabajar 100% remoto, pero la empresa sigue siendo porque las personas son las que conforman la empresa. Se habla mucho de que el activo más importante son las personas. Yo creo que incluso va más allá. Las personas son las que conforman las empresas y no son las cuatro paredes, no es el inventario, son quienes pueden evidenciar una empresa, fortalecerla. Ya lo vimos precisamente con OpenAI. Bueno, el que hizo volver al CEO fue directamente todo su personal y la desbandada que se produjo en ese momento. Entonces, creo que también con las nuevas tecnologías, con lo que ha pasado, el cambio de mercado, del cambio de la pandemia, las personas cada vez están más empoderadas y se vuelven más importantes dentro de los procesos de empresa. Claro, claro. No, sin duda. Y de verdad que es súper valioso, ha sido súper valioso, contar con tu visión de negocios. Tenés una trayectoria súper interesante y una visión, ¿verdad? De B2B, de B2C, de redes, de trade marketing, que tal vez muy pocos gerentes tienen, y creo que eso hace que la conversación sea muy rica y muy variada en cuanto a temas y experiencias. Y de verdad que quiero dar las gracias por participar en este primer episodio del podcast, y acompañarnos y brindarnos toda la experiencia que nos estás brindando. Esperamos tener un próximo episodio más para conversar con vos. Y no sé si querés decir algo más antes de despedirnos, algún mensaje particular a los gerentes y a las empresas que están compitiendo ahorita en este 2024 que está arrancando. Sí, bueno, eh, yo creo que la mejor recomendación que puedo darle a todo el mundo es leer mucho. Eh, Siento que desde que estoy por lo menos leyendo 2 libros al mes, esa es mi meta, 2 libros al mes o más. He visto una evolución en conocimiento, en fortaleza de apropiación de conocimientos, aplicación de conocimientos, que ha hecho muy valiosa la labor y ha potenciado la labor. Entonces, leer mucho es fundamental. Aprovechar cada momento. Me gusta mucho la música, incluso toco guitarra y todo lo demás. Sin embargo, ya dejé de escuchar música y todo el tiempo lo aprovecho escuchando un podcast o actualizándome o escuchando, por ejemplo, audiolibros o en este caso, leyendo. No tenerle miedo a las nuevas tecnologías. He visto varias publicaciones de personas que tienen mi misma edad, que andan rondando ya los 50 años y por ahí los veo publicando en LinkedIn y en Facebook. Soy de los que nunca ha descargado TikTok y lo dicen con gran orgullo. Pucha, más bien eso debería ser algo que no deberíamos decir los que tenemos más de 40. Deberíamos descargar TikTok, deberíamos descargar todas las nuevas tecnologías, saber que si buscamos basura, basura nos va a salir. Por ejemplo, TikTok es una herramienta increíble para buscar contenido rápido, profesional. Si empieza a seguir el algoritmo, lo va a notar que usted busca temas de mercadeo, temas de empresa, temas de producción, etcétera, etcétera, y le va a dar ese contenido. Si busca basura, le va a llegar basura. Igual todas las otras redes sociales. No se puede estar por fuera de LinkedIn, hay que estar en LinkedIn, hay que estar interactuando en LinkedIn.
Costa Rica tiene una participación importante de profesionales en LinkedIn, sin embargo, los que generan contenido, según la última estadística, es menos del 2%. Hay que estar ahí, hay que estar vigente, hay que estarse viendo. Yo creo que el conocimiento que tiene un gerente, un CEO, que pueda aprovechar y exponer sus aprendizajes, que todos aprendemos precisamente de los errores y que los errores consecutivos son los que llegan a dar los éxitos. Es bueno que todos los vayamos llevando para las nuevas generaciones que vienen y van a estar a cargo de las compañías y del país, y a las nuevas empresas o a las empresas, que tenemos que abrazar la digitalización, tenemos que abrazar las nuevas tecnologías, que no sea una moda, sino apropiarse del tema y pensar más en la gente también. Creo que la pandemia generó algo que fue una afectación importante en el servicio al cliente. No sé si yo solo yo lo he notado, pero hemos bajado mucho la calidad del servicio en restaurantes, en tiendas, en diferentes comercios. Ya no se ve esa misma pasión. Hay personas que marcan y hacen la diferencia, pero creo que se han cargado mucho ciertas áreas. Entonces tenemos que volver a abrazar el tema del servicio de calidad al cliente y volver a trabajar con nuestros equipos, volver a capacitar en temas de servicio, en temas de liderazgo, porque si no vamos a perder un valor muy importante que tenemos como país y que nos vendemos a muchos países del mundo como una cultura del pura vida, ¿verdad? Y precisamente eso se ve reflejado en el servicio. Entonces por ahí están mis aportaciones y un poquito del conocimiento que he cosechado ahí en el tiempo. Y no, Mae, muchas gracias más bien por acompañarnos y de verdad que muy contento de tenerte acá para inaugurar este podcast y nos vemos pronto entonces. Muchas gracias. Perfecto, gracias.